Atención, Snap EBT de mayo inicia el día de hoy. Así es, calendario de cupones para alimentos mayo de este año 2023, cuando se distribuyen los pagos de Snap. El programa de asistencia nutricional suplementaria, antes conocido como cupones de alimentos, es un programa que ayuda a los hogares de bajos ingresos a poder complementar su presupuesto de alimentos para adquirir opciones saludables. Los beneficios de Snap se cargan mensualmente en la tarjeta EBT y la cantidad que recibe depende del tamaño del hogar y de sus ingresos. Pues el día de hoy corresponde hablar para el mes de mayo de este año 2023, donde le traeremos los cronogramas de pagos mensuales exactamente para los 50 estados y territorios en los Estados Unidos. Junto a esto le traemos una noticia sorpresa, y es que estadounidenses podrán recibir un pago único de un superávit de entre 250 y hasta $500 que saldrá en unos días. Millones de estadounidenses calificados pronto podrán obtener un pago directo único de hasta $500 si cumplen con los criterios necesarios. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda esta información que sin duda alguna en este momento es muy importante. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la USDA, es encargado de financiar el SNAP y comparte el costo de administrar este programa con todos los estados y los territorios. Es obvio que cada estado administra este programa independientemente. Ellos determinan los requisitos de elegibilidad y establece el cronograma de distribución de estos beneficios. El proceso de solicitud varía según cada estado en el cual se presente este. De acuerdo con las regulaciones federales, para ser elegible a un SNAP, un hogar debe cumplir con ciertos requisitos de ingresos y activos. Además, muchos adultos sin dependientes deben cumplir con requisitos de empleo para poder mantener su elegibilidad. Una vez aprobados para recibir los beneficios, se les debe enviar una tarjeta EBT por correo, aunque el nombre de la tarjeta puede variar según cada estado. Pues muy bien, sin irnos con mucha teoría, vamos a empezar con el calendario de SNAP de mayo de este 2023 para los 50 estados, incluido el Distrito de Columbia. Para empezar tenemos al estado de Alabama, el cual nos estará enviando los beneficios desde el día 4 hasta el 23 de mayo. Luego tenemos a Alaska, el cual comienza a distribuir exactamente el día de hoy, 1 de mayo. Luego tenemos el estado de Arizona, el cual nos envía los beneficios desde el 1 hasta el 13 de mayo. Luego tenemos Arkansas, del día 4 al 13 de mayo. Luego tenemos California, el cual nos envía desde el 1 hasta el 10 de mayo. Luego tenemos Colorado, desde el 1 hasta el 10 de mayo. También tenemos a Connecticut, que nos envía los beneficios desde el 1 hasta el día 3 de mayo. Luego tenemos Delaware, desde el día 2 hasta el 23 de mayo. Aquí viene el Distrito de Columbia, desde el 1 hasta el 10 de mayo. Florida, del 1 al 28 de mayo. Georgia, desde el día 5 hasta el 23 de mayo. Hawái, desde el día 3 hasta el 5 de mayo. Idaho, desde el 1 hasta el 10 de mayo. Illinois, del 1 hasta el 10 de mayo. Hay casos más antiguos, los cuales se reciben desde el 1 hasta el 20 de mayo. Indiana, desde el 5 hasta el 23 de mayo. Iowa, del 1 al 10 de mayo. Kansas, del 1 al 10 de mayo. Kentucky, desde el 1 hasta el 19 de mayo. Luisiana, del 1 al 23 de mayo. Maine, del día 10 hasta el 14 de mayo. Maryland, desde el día 4 hasta el 23 de mayo. Massachusetts, del 1 al 14 de mayo. Michigan, del día 3 hasta el 21 de mayo. Minnesota, del 4 al 13 de mayo. Mississippi, del 4 al 21 de mayo. Missouri, del 1 al 22 de mayo. Montana, del día 2 al 6 de mayo. Nebraska, del 1 al 5 de mayo. Nevada, del 1 al 10 de mayo. New Hampshire, el 5 de mayo. Nueva Jersey,
del 1 al 5 de mayo. Nuevo México, del 1 al 20 de mayo. Nueva York, del 1 al 9 de mayo. Carolina del Norte, del 3 al 21 de mayo. Dakota del Norte, el 1 de mayo. Ohio, del 2 al 20 de mayo. Oklahoma, del 1 al 10 de mayo. Oregon, del 1 al 9 de mayo. Pensilvania, del 3 al 14 de mayo. Rhode Island, el 1 de mayo. Carolina del Sur, del 1 al 10 de mayo. Dakota del Sur, el 10 de mayo. Tennessee, del 1 al 20 de mayo. Texas, del 1 al 28 de mayo. Utah, el 5, el 11 y el 15 de mayo se distribuyen los beneficios. Vermont, el 1 de mayo. Virginia, del 1 al 7 de mayo. Washington, del 1 al 20 de mayo. Virginia Occidental, del 1 al 9 de mayo. Wisconsin, del 1 al 15 de mayo. Y por último traemos a Wyoming, el cual nos distribuye los beneficios del 1 al 4 de mayo. Ahora hablaremos sobre cómo es que los estadounidenses pueden recibir un pago único de superávit de entre 250 hasta $500. Millones de estadounidenses podrán calificar a un pago único de hasta $500. Se trata del estado de Georgia, el cual está emitiendo un reembolso de impuestos excedentes a los contribuyentes que califiquen a partir de mayo. Los contribuyentes de Georgia comenzarán a recibir un reembolso por superávit presupuestario. Este será un pago por única vez y será de hasta $500 en este mes de mayo. El día de pago permite un reembolso de impuestos de una porción de $1.000 millones del superávit presupuestario estatal de $6.000 millones que fue en el año 2022. Esto es lo que los contribuyentes de Georgia deben saber sobre la calificación según el Departamento de Ingresos de Georgia. ¿Cuál es la elegibilidad para este reembolso? Si usted presentó su declaración de impuestos sobre la renta individual para el año fiscal 2021 y el año fiscal 2022, antes de la fecha límite que fue el 18 de abril de este año 2023, entonces usted tenía una obligación tributaria para el año fiscal 2021, es residente de Georgia y residente parte del año o no residente. Si cumple con los criterios, pues hay un límite en lo cual puede esperar que lo reembolsen. ¿Cuánto es la cantidad de vuelta? Esto va dependiendo de su estado civil y su responsabilidad fiscal, pues se podría decir que puede recibir un máximo de hasta $250 si es un soltero o un casado que presenta una declaración por separado, $375 si es cabeza de familia, y $500 para un casado o casada que presenten su declaración en conjunto. Sin embargo, si pagó menos impuestos estatales que la cantidad máxima, que son los $500, su reembolso puede ser menor. Por ejemplo, si una persona pagó solo $200 en impuestos estatales de Georgia, entonces su reembolso máximo solo puede ser de $200. Otros factores, como no haber pagado impuestos estatales anteriores o no pagar la manutención de los hijos, podrían reducir la cantidad que usted reciba. ¿Cuáles son los métodos de pago? Bueno, los reembolsos de impuestos excedentes se emiten en base a las instrucciones regulares de reembolsos provistas en la declaración de usted del contribuyente y de todos los reembolsos excedentes que irán a los contribuyentes y no a los preparadores de impuestos. Pues la gran mayoría de los reembolsos serán depositados como depósito directo, o sea, directo a su cuenta bancaria. Esta ley fue firmada a mediados de marzo por el gobernador republicano del estado, Brian Kemp. Este es el reembolso estatal de impuestos sobre la renta, que de este tipo es prácticamente en la historia de Georgia la primera vez. El año pasado el estado también entregó más de $1.000 millones a los contribuyentes de Georgia, pero fue de un modo o método diferente. En un comunicado, pues el gobernador Kemp afirmó lo siguiente: mientras algunos en Washington D.C. piden aumento de impuestos, pues nosotros estamos enviando dinero a los trabajadores georgianos. Kemp habría hecho campaña sobre los reembolsos durante su exitosa reelección del otoño pasado. La declaración dice que la mayoría de los reembolsos especiales se van a desembolsar antes del 1 de julio,
para aquellos que presenten sus impuestos el 18 de abril o antes pasado. ¿Cómo puede ver el estado de su reembolso? Bueno, los georgianos podrán verificar el estado de su reembolso en línea a través de la pestaña Verifique su reembolso de impuestos excedentes a partir de este mes de mayo en la página oficial del estado de Georgia. Este va a estar disponible los 7 días de la semana, las 24 horas del día. El departamento afirma que los cambios en el estado de reembolso de los impuestos excedentes se actualizarán todas las noches.